tenerlos a todos mis invitados en esta tarde, compañeros, y para platicar sobre un tema interesante, un tema de derecho que muy pocas veces se advierte, pero que es bastante, pues bastante interesante. Y este 1 de mayo, ¿qué pretexto para poder hablar de él, no? El tema que hoy nos atañe es por qué el derecho dice lo que dice, y lo que se pretende es advertir al derecho no alejado de una cuestión normativista, sino más bien inclusiva, es decir, que si existen otras posibilidades de advertir al derecho más allá de la norma jurídica, más allá del sentido deóntico, y si es posible, qué es lo que diseña el derecho, qué diseña el discurso, qué delinea, por qué este derecho dice esto, qué son los aspectos que lo influyen. Y para ello tenemos a 3 grandes invitados, cuatro grandes invitados el día de hoy. Yo quisiera presentarlos, pero qué mayor presentación que ustedes lo pueden hacer. Es un placer para mí tener hoy, en este día, a la profesora Teresa Baena, que nos imparte clases en la UACM. Pero profesora Tere, es un gusto, un placer de verdad que pueda acompañarnos el día de hoy. Sé el esfuerzo que ha hecho para poder estar aquí y no me queda más que agradecerle su presencia el día de hoy. ¿Podría decirnos su formación, qué está haciendo en estos momentos? Sé que está haciendo un trabajo de investigación muy importante. Me gustaría saber de ello, maestra. ¿Qué nos puede decir al respecto? Hola a todos, por acá no llueve en Pachuca, no sé por allá, pero yo estoy bien contenta con este tipo de proyectos que llevan los alumnos. En este caso lo felicito, Adrián, porque como se los decía, ¿no?, en clase, cómo a partir de una duda, una inquietud, ¿no?, de qué es el derecho, podemos formular grandes proyectos a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? En mi caso, pues yo soy correctora de estilo, soy editora jurídica, soy especialista en derecho animal y pues ahorita estoy en SEDEMA, estoy como analista jurídica en el área ambiental, en inspección ambiental. Y pues mi inquietud es sobre todo que los alumnos tengan esta percepción diferente del derecho, ¿no? Por eso estos foros me gustan, porque el derecho, les decía, ¿no?, en clase, pues se nos ha hecho ver como de una forma muy aislada, muy cuadrada, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, en mi caso, estudio la materia de derecho animal, pues me encuentro con muchos desafíos: romper paradigmas de los sujetos de derecho o no, que es un discurso muy jurídico, ni siquiera español adjudicado, por decirlo así, porque ellos ya trascendieron esa parte de si son personas o no los animales. Pues sí, es un dilema, ¿no?, de qué es el derecho y quiénes tienen la oportunidad de decir tienen derechos, ¿no?, que es muy diferente a la ciencia del derecho, a cómo se conforman este tipo de derechos. Entonces, bueno, a eso me dedico, y pues también al tema de la investigación. Me gusta mucho que los alumnos escriban de una forma que se den ese tiempo, ¿no?, tan solo de pensamiento, pero también que aborden esta parte de la escritura, porque pues como les digo, ahorita están en esta posición de una formación, pero nunca quitarles esta parte de que pueden ayudarnos muchísimo en la investigación, y que ninguna idea es pequeña, ¿no?, porque todo tiene su peso y su valor. Y pues un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias. Y también tengo a un gran profesor, igual de la UACM, lo considero yo también un amigo, y es un gusto, un placer, profesor Gerardo Acuete González, pueda estar hoy con nosotros. ¿Qué me puede platicar de usted, profesor? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Pues primero agradecerte, Adrián, no solo por la invitación, sino también por considerar tu amistad. Créeme que es recíproco. Y pues yo soy licenciado en Derecho por la UAM Azcapotzalco. Estudié la maestría en Derecho en la UNAM, en el área de concentración de Derecho Constitucional.
He estado dando clases aquí en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ya algunos semestres. De hecho, pues ahí fue donde nos conocimos, ¿no? Apenas en ese ciclo básico, en los primeros semestres. Veo muchas caras aquí conocidas, ¿no? Ignacio, María Teresa, Fabiola, quienes he tenido oportunidad de contar con su distinguida presencia en mis clases, ¿no? Esta es mi formación académica. Soy principalmente docente e investigador. He estado en algunos periodos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Principalmente mis temas de investigación tienen que ver con el derecho constitucional, pero también quienes me conocen saben que tengo algunas inquietudes jurídicas, ¿no? Derivadas de, pues justo del gusto que tengo por la docencia. He explorado otros ámbitos como el derecho electoral, la filosofía del derecho. Y bueno, esa es como parte de la formación que he tenido, ¿no? Creo yo que con eso comenzaría, ¿no? Antes de entrar de lleno al tema. Y pues de nuevo, bienvenidas, bienvenidos y muchísimas gracias, Adrián, por la invitación. Y también obviamente celebro este tipo de iniciativas de ustedes, los estudiantes, para poder dialogar sobre temas del derecho, ¿no? Qué amable, profesor, un gusto, de verdad un gusto que pueda estar hoy con nosotros aquí en Charlas de Derecho para tratar este tema tan interesante. Y por último, pero no menos importante, a mi compañero y amigo Eduardo. Eduardo, qué gusto, qué placer que puedas estar hoy con nosotros. Ustedes no lo saben, yo creo que muchos sí, pero Eduardo es un gran estudiante, el mejor estudiante que puede tener la UASM en este momento y se encuentra hoy con nosotros. Muy agradecido, Eduardo, que puedas estar hoy conmigo. Gracias, amigo. La verdad es que aprecio mucho las palabras que dedicas. Y bueno, finalmente, qué mejor manera de presentarme más humildemente como un compañero más tuyo y gratamente pues también un amigo. Créeme que también para mí ha sido una experiencia muy agradable pues compartir esta licenciatura contigo, puesto que recíprocamente creo que hemos aprendido mucho el uno del otro y pues bueno, durante toda la carrera siempre nos hemos apoyado con los trabajos, con las tareas, con las dudas que se nos atoren y siempre pues conversando, ¿no? Desde una perspectiva muy crítica del derecho. Es por ello que pues durante todos estos años hemos venido dialogando algunas ideas que tenemos y me da gusto que por fin puedas materializar este tipo de proyectos como dicen los profesores, porque finalmente considero que la difusión del derecho y sus diferentes perspectivas son muy importantes hoy en día. Y bueno, a diferencia de mis predecesores, estos dos grandes maestros que tenemos hoy en la conferencia, pues finalmente yo no tengo tanta experiencia, sin embargo, como estudiante de esta hermosa licenciatura en Derecho, yo siempre me he enfocado en conocer más allá de lo que los códigos y las leyes escritas tienen que decirnos. Finalmente yo siempre he abordado esta ciencia del derecho como una expresión cultural del ser humano y a raíz de ello es que me he enfocado a estudiar pues esta ciencia y bueno, también tengo algunas ideas pues que considero muy relevantes que compartir hoy con ustedes. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Un gusto, un placer que puedas estar hoy con nosotros. Y les agradezco también a todos los demás que puedan estar hoy en esta videollamada. Bueno, Ignacio, Fabiola, Zoé, Tere. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Charlas de Derecho. Y bueno, acaba de tocar, iba a empezar con algo con contextualizar el derecho. ¿Qué es el derecho? Pero Eduardo tocó una fibra muy sensible aquí, algo que hace alusión al profesor Correas. Eduardo mencionó ciencia del derecho y el profesor Correas señala que el derecho dejó de ser una ciencia jurídica para solamente volverse una técnica jurídica. ¿Por qué advierte esto el profesor Correas? Porque señala que en las universidades no se enseña una ciencia como tal, sino solamente a desencriptar la norma, a interpretarla y a aplicarla a rajatabla. Hace pocos días escuché a Eduardo mencionar, creo que en su clase maestra que había abogados, por ejemplo, como en la
libre de derecho y advertía a ellos y tienen fama de ser, de aprenderse las leyes y códigos, artículos a rajatabla. Pareciera una visión muy tradicional del derecho, en la cual pues casi todas las escuelas proceden a lo mismo, ¿no? Pero en realidad el derecho en la actualidad, maestra Tere, ¿es una ciencia jurídica? ¿Se puede hablar de una ciencia jurídica en su totalidad? ¿O seguimos viendo los operadores jurídicos como tales y alumnos una técnica como advierte el profesor Correa? ¿Sí? ¿Se puede advertir una ciencia jurídica, maestra, en la actualidad? Ahí es el dilema. Más en posgrados le podría decir al compañero Gerardo, ¿no? A mi colega, si el derecho es una ciencia o no. Si nos vamos ortodoxos, ya digamos hablando de un método científico, podría advertirse que no. ¿Por qué? Porque en una ciencia pues se tienen principios establecidos, ¿no? Que no es lo mismo, o que podrían interpretarse como las teorías, los principios que se tienen en filosofía del derecho. Y como el derecho lo considero como la lengua que está en constante transformación, pues no podemos tener postulados como la ciencia tan fijos como si fueran las leyes de Newton, pero no por ello no tiene cierta formalidad, ¿no? O sea, para mí el derecho no lo considero una ciencia. Es muy criticable, pero ustedes van a escuchar en su día a día que va a haber muchos colegas que se van a disgustar con lo que pienso y lo que piensan los demás porque si es una ciencia o no. Respecto al tema de metodología o las técnicas, es cierto, es una línea muy delgada porque en México hablar de metodología jurídica, por ejemplo, pues no tenemos como tal todavía una solidez por el tipo de no hay unas, no más bien como el ser el derecho tan amplio tiene tantos conflictos por resolver que no hay como tal una metodología tan propia, sino que abarcamos una metodología científica en general, ¿no? Por ejemplo, en ciencias sociales, pero para el derecho, o sea, por ejemplo, aplaudo mucho este tipo de charlas que hacen, ¿no? Porque es lo que decíamos en clase, o sea, para poder argumentar qué es el derecho, pues también como digamos en un rompecabezas, ¿no? Y en mi humilde opinión, sí, no, yo no lo considero el derecho todavía como una ciencia, porque faltan muchas cosas y como está cambiando, híjole, no tenemos como algo tan fijo, y no sé si sea bueno o malo, o sea, a partir desde la moral, que sea algo fijo, ¿no? Porque les digo, de 10 años para acá la batalla de nuevos derechos, pues pensábamos que iban a ser en 20 años, y no, ya se nos adelantaron una reforma constitucional a los derechos de los animales, y después vamos a hablar, no sé, de tecnología, o ya se está hablando, entonces estas nuevas realidades, pues me dejan ahí pensando si Gracias, profesora. Híjole, se me vienen a la mente muchísimas preguntas al respecto, pero ¿por qué no contextualizamos al respecto y vemos qué es el derecho? ¿Qué es el derecho, profesora? ¿Cómo podemos advertir al derecho? De una manera tradicional. Bueno, en lo tradicional, pues ya saben, ¿no? Es este conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre, ¿no? Pero voy a leer una cita muy pequeñita de García Márquez que decía que la determinación de la esencia, él habla de la esencia del derecho, es el problema primordial de la materia. O sea, ¿cuál es la esencia del derecho? ¿No? Porque para mí Tere, jurista no, abogada no, sí, no soy abogada, pero para mí es un constructo social, ¿saben? Porque el derecho no puede ser tan estático porque salen muchísimas necesidades sociales y también esta respuesta tiene que ver con los sistemas normativos, ¿no? No es lo mismo, lo veíamos en clase, hablar del civil law que el common law, ¿no? Porque del derecho romano germánico podemos decir que es un derecho positivizado, que así se nos enseña en las aulas, que se nos enseñaba, que lo que no está escrito no existe. Y
una causa injusta porque digo, bueno, pero mis ojos lo están viendo, pero si no está en una norma, no, ¿cómo lo vamos a poder hacer? A diferencia, no sé, del common law, que es más una cuestión casuística. Hoy en día, el reto para el derecho, y cómo nos lo enseñaron, es que la impartición de justicia requiere de nuevos elementos, la doctrina, la investigación y un análisis comparado internacional de casos. ¿Por qué? Porque si lo ponemos a la par de la norma, pues nuestras leyes también tienen una estructura pues, de muchos vicios, les digo, la importancia de la lengua, muchísimas contradicciones, muchísimas ambigüedades, o sea, los asesores, como siempre he hecho una crítica, tienen esta formación lingüística, o sea, no solo basta con ser juristas, no solo basta con estudiar una licenciatura en Derecho, tienen esta base, pues no. Entonces, desde ahí viene una estructura ahí, vicios del lenguaje, que no podemos solo invocar a la norma. Les decía en clase, ¿no? Los casos difíciles, ¿cómo se resuelven? Pues con doctrina, o buena doctrina, porque también no podemos invocar un libro que tampoco tenga no solo prestigio, sino un rigor científico, ¿no? Que sea elevado para que se pueda invocar en una sentencia, ¿no? De un juez o una jueza mexicana. Y ahora con el tema de los jueces, pues más estamos en un tema muy sensible, porque si no tenemos un alcance jurídico y menos lingüístico, pues ¿qué vamos a hacer con nuestro derecho positivizado? Entonces volvemos, pienso yo, a un retroceso. Perfecto, maestra Tere. Y justo advertíamos en clase también cómo el profesor, quizás Eduardo también lo saben y a lo mejor usted se ha dado cuenta, a mí me gusta mucho seguir la idea del positivismo, no sé, el profesor en cierto aspecto cuando iniciábamos, cuando nos conocimos, me decía, tu visión va a cambiar, Adrián, tu visión va a cambiar. Y en efecto ha cambiado, ¿no? Pero pues he de decir que me considero alguien con ese tipo de visión, aunque veo al derecho de una manera diferente, y tanto así que pues me interesan este tipo de temas, ¿no? ¿Por qué el derecho dice lo que dice, ¿no? ¿Qué es la esencia de lo que usted manejaba, ¿no? Ahora bien, ¿es posible advertir al derecho impregnado de otras cuestiones? Es decir, el derecho dirá lo que diga por diversos aspectos, profesor Gerardo Acuaite, la moral incluso, no lo sé, es algo que para mí fue hasta que la maestra Tere Baena me hizo ver esa perspectiva, yo no había visto a la moral como algo que pudiera impregnar al derecho. Ponía el caso de, nos mandó una lectura de Robert Alexi y advertía a Robert Alexi una sentencia de un tribunal inferior que pasa las diversas etapas, llega al amparo en revisión, y si bien es cierto la sentencia está fundamentada en estricto derecho, la Suprema Corte resuelve al respecto la no acatar esa sentencia porque consideró, no lo dice de manera no moral, pero señala que no es acorde, y yo sí lo visualizo en cuanto a la moralidad. ¿Cómo es posible que si el artículo, la constitución, la fundamentación del tribunal inferior esté apegada a derecho, la Suprema Corte resuelve al respecto? Y Robert Alexi advierte, se ve la moralidad impregnada en el derecho. ¿Es esto así, profesora Cuete, o estoy divagando de manera muy errónea? ¿Qué me puede decir al respecto? No, para nada, Adrián. De hecho, tus cuestionamientos pues casi nos llevan a un jurado de defensa de una tesis, ¿no? En el examen profesional. El derecho es una ciencia. ¿Qué es el derecho? El derecho está imbuido de la moral. Y pues yo contestaría a tono, y más bien, que no se tome a tono de meme, pero pues depende, ¿no? O sea, todo depende del enfoque desde el cual vamos a tratar de responder esas preguntas. Porque si lo hacemos desde un enfoque positivista, pues para el positivista, claro que el derecho es una ciencia
una ciencia positiva, es una ciencia que no debe de estar contaminada, ¿no? El fenómeno jurídico no se contamina de la moral, no se contamina por alguna otra disciplina, por algún otro campo. Y del otro lado tenemos una concepción, o podemos tener una concepción naturalista, y es naturalista, y pues está otro enfoque que es el realista, y están los distintos enfoques críticos, ¿no? Que con los que se ha estudiado el derecho. Entonces, yo pienso, al igual que la profesora Tere, que el fenómeno jurídico es dinámico, que el derecho es un constructo social. Es un fenómeno jurídico dinámico y por ende está relacionado con otros campos de las disciplinas, ¿no? Con otras disciplinas. En concreto, y obviamente está más ligado con las disciplinas sociales, ¿no? Ahora, respecto a lo que tú preguntas, y pues esta situación que tú adviertes de la lectura de Alexi al respecto de un fallo de la Suprema Corte respecto a una sentencia de un tribunal inferior, creo yo que al final el derecho es como lo menciona la profesora, es un constructo social, es decir, es un producto del ser humano. Y como tal, pues puede estar, al igual que el ser humano, lleno o puede tener errores, puede tener defectos. Tratar de pensar que un sistema jurídico es perfecto, pues creo yo que es una ilusión, una utopía, ¿no? De hecho, el punto está en que dentro de la normatividad deben de existir los medios para poder corregir esos errores, que los existen. La profesora ya los trató bueno, en sus participaciones previas, mencionó algunos, ¿no? Existen los errores tan sencillos como aquellos que derivan de una interpretación, de una posible confusión en cuanto al significado de un término, ¿no? Está la variedad, la multiplicidad de los significados de un término en alguna legislación. Yo ahorita, por ejemplo, me refiero a un asunto que fue llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se dedicaron a tratar de determinar qué rayo significa el modo honesto de vivir. Y es que para ti, Adrián, el modo honesto de vivir puede ser uno, y para cada una de las personas que están en esta sala puede significar una cosa completamente distinta. Y eso está en la Constitución, eso estaba en la Constitución. Entonces, obviamente la Constitución no lo es todo. Obviamente la Constitución es la norma jurídica fundamental del sistema, pero también puede tener errores. Y los vemos. O sea, creo yo que ustedes en clases, sus profesores se los han señalado. No solamente antinomias que pueden existir en la Constitución, sino las antinomias que existen de legislación secundaria con respecto a la Constitución, ¿no? Y creo yo que aquí, por eso es que es importante acudir no solamente al derecho, en este caso de la interpretación judicial, sino como tú mencionas, tú lo mencionaste en el caso de la moral, ¿no? Que dices, bueno, el fallo no lo dice como tal, que acuden a la moral. Y es que al final todo depende del autor que estemos leyendo y podemos decir principios. Vamos a acudir a los principios del derecho y así es como se subsanan los errores en las reglas del derecho. Pero al final estamos acudiendo a los valores, ¿no? A la justicia, a la equidad, que es al final de cuentas lo más importante y lo que se persigue en este caso con la aplicación del derecho, ¿no? Yo hasta aquí dejaría la participación, obviamente para no hacer abuso del tiempo. Muchísimas gracias, profesora Coite. En esa misma lectura se advertía, por ejemplo, los imperativos categóricos. Y yo creo que escuchaba en un video a Atienza, al profesor Atienza, señalar que el imperativo categórico de Kant no tendría cabida en nuestro derecho actual, pero justo esos imperativos categóricos delinean muchas de los derechos humanos de la actualidad basados en la dignidad, ¿no? Y comento yo,
Entonces no estaba, y comentaba ahorita el profesor Acuaite, esos principios que son basados en la moralidad o quizás en las costumbres buenas que quizás advertía Kant con esos principios que son a priori, ¿no? Entonces, si es posible tener cabida a esos imperativos categóricos para delinear al derecho en la actualidad, mi buen Eduardo, ¿qué consideras tú? Bueno, difícil de responder, más después de escuchar las intervenciones de nuestros maestros. Finalmente creo que es necesario considerar, primeramente, también este aspecto justnaturalista del derecho, en donde finalmente el derecho justnaturalista sí se encuentra positivado en la normativa actual. Desde este sentido tenemos que abordar el derecho no solamente como un imperativo, como tú decías, sino algo que intrínsecamente está impregnado en nuestra cultura y que nos mueve para estas finalidades del derecho, como lo advertía el profesor Acuaite. Estas finalidades son buscar la justicia, el respeto, la igualdad, la equidad. Todos estos valores finalmente radican para el justnaturalismo en nosotros como seres humanos. Quizás también desde una perspectiva más romanticista de lo que abordaba Rousseau, que decía que todos los seres humanos son buenos por naturaleza, ¿no? Y que finalmente es la sociedad que lo corrompe. Quizás no llevado tan al extremo, pero sí considero que es importante pensar que sí existen principios y valores sociales que están pues intrínsecamente en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, en lo que nos hace como seres humanos. Es difícil pensar que un ser humano no pueda conmoverse ante pues un acto de injusticia, ¿no? Finalmente sí provoca como algún cierto sentimiento, evoca algún sentimiento propio, y creo que es desde donde se tiene que estudiar pues esta pregunta que tú me haces. Muchísimas gracias, Eduardo. Pues ya hemos advertido al derecho como un constructo social, como un conjunto de normas jurídicas que delinean la conducta de las personas o del hombre en sociedad, pero ahora vamos a lo verdaderamente de este tema. La esencia, diría la maestra Tere y el profesor Acuaite y mi buen Eduardo. ¿Por qué el derecho dirá lo que dirá, maestra Tere? ¿Por qué cree usted que este derecho dice ese? ¿Por un discurso? ¿Porque es poder? ¿El poder de quién? ¿Qué impregna al derecho? ¿Por qué este derecho dirá esto? Es decir, ¿por qué la norma dice esto? Más allá de lo estrictamente normativo, ¿qué pretende delinear? ¿A qué intereses obedece? Maestra, ¿podría decirnos al respecto por qué este derecho dice lo que dice para usted? Este derecho dice lo que dice. Yo tengo otra pregunta. ¿Por qué dice en dónde? Siempre la temporalidad o la ubicación geográfica delimita mucho para responder, ¿no? Decía el maestro Gerardo, pues depende. Y no es un meme, porque sí, es cierto, el derecho depende. Por ejemplo, el derecho dice lo que dice en Oriente, en Occidente. Hablamos de valores universales como el respeto, la dignidad, pero en el derecho, por ejemplo, musulmán, que tiene impregnada el Corán como la religión sagrada que se tiene que, del libro, pues, sagrado, desde el siglo VII, y que no ha habido un cambio permanente, más bien un cambio histórico para hacia derechos hacia las mujeres. O si nos vamos, por ejemplo, no solo el derecho musulmán, vamos a un país, el tema de los talibanes, ¿no? En Irán. No es lo mismo la protección de los derechos humanos que llegan a Occidente a los derechos, los posibles derechos que puedan tener las mujeres, o ningún derecho que pueda tener una mujer afgana, ¿no? Un ejemplo. ¿Por qué advierte el derecho? O respondiendo a su pregunta, bueno, porque el derecho, a pesar de que puede ser este constructo sí social y que tendría la finalidad de un sentido de justicia o para tener un orden social, pues
dice lo que dice por los planteamientos también históricos que tenemos, ¿no? En cada época de la historia vemos reflejado el término de poder y que ese poder refleja ciertas esferas, ¿no? Desde la construcción, vamos a pensarlo, desde la construcción de un término que puede después simbolizar mucho, ¿no? Como la dignidad humana o como la ética, por decirlo así, ¿no? Que es esta ética aristotélica y que después se extiende a muchas ramas de la ética. Más bien es difícil contestar esto porque yo lo veo más como un enfoque histórico, que en ese enfoque histórico podemos tener estos elementos de lenguaje, porque el derecho podría ser también esto, un lenguaje, porque cuando hablamos, no sé, lenguaje jurídico, ¿por qué tenemos tantos tecnicismos? ¿Por qué no podemos traducir a veces una palabra que ya está ahí o cambiarla un sinónimo? Pues no se puede, porque en la materia penal es así, ¿no? A mí me ha pasado como editora y digo, hasta una S cambia, ¿no? Entonces, podemos advertir eso, que las evoluciones históricas han hecho que esta palabra derecho tenga una fuerza como un ente, como el Estado, ¿no? O sea, es un ente de poder, es un ente crítico, y lo podemos ver en América Latina, ¿no? Por eso siempre les digo, cuando delimitemos la investigación jurídica, hacia dónde vamos a partir, hacia dónde va a ser nuestra crítica, porque no es lo mismo, por ejemplo, la crítica que se le ha hecho al derecho en América Latina, usted lo dijo, Correa, y muchos otros autores, no sé, por ejemplo, hablar de los derechos en toda la Unión Europea, que es muy diferente, ¿no? O hablar los derechos en Estados Unidos, una cuestión más anglosajona o más de common law. Entonces, yo podría advertir eso, una parte histórica, y pues sí, va a tener ese tinte hasta político el derecho, ¿vale? Pero pues siempre tenemos que tener esta búsqueda de justicia y de estos valores. Correcto, profesora. Puedo advertir ciertos aspectos de por qué para usted el derecho dice lo que dice. Considero yo que entonces es un constructo histórico, pero además no es lo mismo lo que dice aquí que lo que dice en China o en otra parte del mundo. Entonces puedo pensar y puedo concluir que quizás el derecho diga lo que diga por la cultura. ¿Podría ser así, profesor Acuete? Voy a tratar de complementar la respuesta de la profesora Tere. Y creo yo, igual que ella, que es importante situarnos en el contexto espacial, desde donde queremos abordar la pregunta para tratar de responderla. Aunado a ello, y creo que tiene que ver mucho y está íntimamente relacionado, es quién es el que va a dar la respuesta, o más bien vamos a ponerlos en términos de quién es el autor o de dónde proviene la norma, ¿no? En este caso. Porque ya lo dijo la profesora, no es lo mismo el derecho musulmán que el derecho de Oriente, el occidental, dentro del mismo derecho latinoamericano y el derecho mexicano, el derecho que proviene del Estado, ¿no? El derecho estatal, digamos desde el punto de vista positivista, el derecho positivo como tal, que el derecho de los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Y entonces creo que ahí hay una parte importante para tratar de darle respuesta a esa pregunta que nos tiene ahorita en esta mesa sentados, ¿no? ¿Por qué el derecho dice lo que dice? Ya vimos que una parte importante es desde dónde o de qué lugar estamos hablando, y otra parte importante es el autor de la norma jurídica. Durante mucho tiempo estuvimos en una idea de que la única fuente, como se decía como se decía previamente, pero que la única forma de creación o el único autor que podía haber del derecho era el Estado. Conforme pasó el tiempo, nos dimos cuenta, y gracias a muchos autores, principalmente desde el ámbito de la crítica del derecho, desde el ámbito de el derecho latinoamericano, estos autores como Correas, ¿no?
nos dimos cuenta que no, que existen diferentes sistemas normativos y que un sistema normativo es aquel que está dictado o determinado por el Estado, pero que hay otros más que confluyen en un espacio y en un tiempo determinado. Y entonces ahí tenemos que si existen diferentes sistemas normativos, el derecho no es el mismo, ¿sí? O sea, el derecho no es un monolito, y eso creo que es importante mencionarlo aquí. O sea, ya lo dijo la profesora, el derecho no es estático. Y yo entonces complementaría diciendo, el derecho no es un monolito. Entonces, es importante que dejemos de ver al derecho como algo permanente, como algo que es uno solo, sino ver que existen, y eso es para lo que nos sirve el pluralismo jurídico, para entender que existen muchos tipos de derecho, ¿no? Justo ahora estoy revisando en una materia que estoy impartiendo este semestre un proyecto de investigación que tiene que ver justo con eso, ¿no? Con ver al derecho como una forma, diría Jesús Antonio de la Torre Rangel, al derecho como un arma de liberación, ¿no? Y este compañero estudiante lo plantea como un derecho alternativo, ¿no? Ya tenemos, ahorita que mencionabas a Atienza hace rato, Adrián, Atienza nos dice en algún punto que no es que haya un derecho alternativo como tal, sino más bien que es uno el derecho y que lo que hay son usos alternativos del derecho. Pero yo creo que Atienza se queda corto ahí, porque yo creo que sí. Atienza, obviamente, desde un punto de vista muy positivista, muy dogmático, lo que dice es que solamente existe el derecho estatal, ¿no? El derecho positivo. Pero tenemos del otro lado otros tipos de sistemas normativos, ¿no? Y ahí está. Y hemos visto cómo estos sistemas normativos poco a poco se han ido positivizando justo para darle cabida dentro de un sistema jurídico. Pero hay algunos que ni siquiera están, ni siquiera hemos notado, vamos, ¿no? Hay un texto que yo les invito a leer mucho, justo respecto a los temas de metodología, cuando doy el curso de métodos y técnicas o de delimitaciones, que se llama Pluralismo Jurídico Intracarcelario, que es también de una profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y que justo habla de cómo hay distintos sistemas normativos en un centro de reclusión, a partir obviamente de su experiencia dando clases en este programa de estudios superiores en los centros de reclusión que tenemos con la UACM. Entonces, ella advierte que en un centro de reclusión hay distintos sistemas normativos. Obviamente existe el que está reconocido, digamos, dentro por el Estado, pero hay otra serie de sistemas normativos. Y entonces ahí es donde podemos partir o podemos decir, bueno, a ver, ¿por qué el derecho dice lo que dice dependiendo de cuál sistema normativo vamos a referirnos? Porque si es desde el sistema normativo estatal, pues entonces sí, evidentemente existe en términos de Max Weber un poder, una dominación, ¿no? Hay una legitimación incluso desde el punto de vista político, pero estamos hablando de ese sistema normativo estatal. Pero si nos vamos en ejemplo estos sistemas normativos que existen en la cárcel, pues ahí vemos que es más bien un sistema normativo en el cual el derecho dice lo que dice por una cuestión más tal vez de fuerza física, de privilegios, en el sentido de, bueno, a ver, yo te voy a dar protección a cambio de que tú me des. Esa es una transacción y eso es parte de ese sistema normativo, ¿no? E incluso, aunque el Estado a veces no quiera reconocerlo, existe todo un sistema jurídico, ¿no? Es decir, existe una norma que se cumple, que a veces tiene más eficacia que las mismas normas que da el Estado, las normas estatales. Existe quién las ejecuta, quién sanciona el caso de incumplimiento, y existe también una sanción, ¿no? Entonces, es muy interesante eso, y por eso me gustó mucho la respuesta de la profesora, porque yo lo había centrado desde que tú me invitaste a participar, yo lo centraba como en el personaje, ¿no? Como en quién es el que está hablando, o de quién es el emisor del derecho, pero no lo había visto desde el punto de vista también del espacio temporal, ¿no?
Y bueno, ya con esto termino esta muy larga respuesta. Ok, maestra, pues la verdad es que ha delineado en algunos momentos nuestra forma de advertir al derecho. Por ejemplo, yo no lo advertía desde la moral y desde ahí cambió. Y en este sentido advierte al profesor Acuaite desde no solamente del personaje, sino más bien sino de quién lo dice, ¿verdad? Y justo el profesor Acuaite advertía diversos cuerpos normativos. Y es una pregunta para mi buen Eduardo, que estoy seguro que es para él es muy interesante. ¿Pueden existir diversos cuerpos normativos en un mismo Estado de Derecho, es decir, en un mismo territorio? ¿Pueden existir diversos cuerpos normativos, Eduardo? ¿Lo consideras así? Yo creo que desde la visión que procederé a explicarles no pueden existir diferentes cuerpos normativos. Esto porque, bueno, respondiendo a la pregunta que tú nos hacías, objeto de pues, esta mesa, ¿no?, de discusión, es ¿por qué el derecho dice lo que dice? Y para mí esta pregunta se puede responder desde tres diferentes categorías. La primera categoría la acomodaría yo en esta validez normativa, que finalmente podemos retomar lo que nos decía el profesor Acuaite, que el derecho y esta validez pues, es una dimensión espacio-temporal, ¿no? Y nos encontramos que esta validez normativa, pues espacialmente se encuentra ahí, ¿no? En los códigos que legitiman esta forma de hacer derecho. Temporalmente también nos encontramos que la norma jurídica pues trasciende generaciones. Finalmente nuestro sistema jurídico mexicano está construido a través de principios muy afines al Código Napoleónico Civil, por ejemplo. Entonces, el derecho dice lo que dice primeramente porque la normatividad es hegemónica en este sentido. Hegemónica en el sentido en el que tú no puedes discutir que la ley diga otra cosa. Finalmente hoy se ha avanzado mucho en las interpretaciones que se le pueden dar al derecho en el sentido de los derechos humanos, pero finalmente sí existe una legitimación normativa que nos dice que el derecho tiene que ser así, porque así está escrito y porque así es validado. Ahora, la segunda dimensión desde donde yo advertiría para responder esta pregunta es que el derecho dice lo que dice porque finalmente está revestido de una validez que le dan los operadores jurídicos. Que esto también, pues, lo podemos abordar desde una dimensión espacial, donde los operadores jurídicos pues se encuentran en la cabeza de nuestras instituciones y sistemas normativos, ¿no? Finalmente los operadores jurídicos, como lo advierte Gregorio Peces Garda, nos dice que no solamente son los jueces, finalmente también nos encontramos que son todos aquellas personas que tienen este contacto directo con el poder del Estado, ¿no? En conjunto, estos operadores jurídicos que son lo que legitiman lo que la normatividad dice. Por ejemplo, en una clase de amparo que tengo, la maestra Miroslav nos había dejado un ejercicio. Este ejercicio, pues esencialmente radicaba en que no dejaban inscribir al registro público el nacimiento de una persona que había nacido con rasgos masculinos y femeninos, ¿no? La respuesta de la juez del registro civil es que no lo podía inscribir porque en su código estaba que no se podía. Entonces, finalmente, esta validez hegemónica del derecho también la producen estos operadores jurídicos que finalmente son los que tienen contacto directo con los gobernados, ¿no? Y la tercera dimensión desde donde yo advertiría para poder responder tu pregunta es, como ya lo habían dicho los maestros, es que finalmente el derecho sí tiene una sección cultural que tiene que ser tomada en cuenta. Y en mi participación anterior yo te había mencionado que el naturalismo del derecho realmente está postulado en nuestro derecho actual. Solamente hace falta revisar el artículo 15 de nuestro Código Civil para la Ciudad de México, en su fracción segunda, que nos dice: no se aplicará el derecho extranjero cuando las disposiciones del derecho extranjero o el estado de su aplicación sean contrarios a principios o instituciones fundamentales del orden público mexicano. Esta figura del orden público mexicano es tan importante para nuestra institución jurídica mexicana que a través de este orden social que nosotros consideramos como sociedad mexicana es donde se construyen todas nuestras demás leyes, y que finalmente todas las sociedades en la comunidad internacional tienen un orden social preestablecido, en donde existen valores intrínsecos para nosotros como mexicanos, por ejemplo, en donde nosotros como mexicanos pues valoramos la institución de la familia como principal desde donde se desborda todo el desarrollo social, y pues también existe una rama muy importante del derecho que se enfoca a proteger justamente esta institución tan fundamental para nosotros. Entonces, el derecho también dice lo que dice porque así
así lo dicen también nuestros principios y la forma que nosotros tenemos de creer como cultura y como sociedad, que lo que estamos diciendo es bueno. Ejemplificando lo que acabo de decir, por ejemplo, últimamente en los últimos años se ha avanzado mucho en este tema sobre, por ejemplo, matrimonios igualitarios, ¿no? Y el hecho de que durante muchísimo tiempo en nuestra sociedad haya sido un detrimento para que se pudiera lograr este avance de derechos, es que justamente nosotros como cultura no conseguíamos esta otra institución familiar en donde pues personas del mismo sexo podían formar una familia, ¿no? Casarse, por así decirlo. Era tan contrario a nuestros principios sociales que sencillamente no aceptábamos una reforma más profunda y que incluso en muchos estados todavía no existe. Entonces, desde estas tres dimensiones, ¿no? Respondería a tu pregunta. El derecho dice lo que está legitimado hegemónicamente por la normatividad, que incluso está construida desde una visión occidental, que es donde podemos manejar en algún momento. En segundo punto, el derecho dice lo que dice porque los operadores públicos así dicen que es el derecho. Es decir, todos los jueces, todos los trabajadores administrativos tienen una forma de interpretar la norma. Y esa forma de interpretar la norma que ellos emiten es lo que revierte de una validez especial al derecho. Y por último, el derecho dice lo que dice porque está en nuestros principios como cultura y esos mismos principios del derecho en la sociedad donde se construya. Es cuanto. Gracias, Eduardo. Maestra Tere, y hablaba Eduardo de hegemonía, ¿no? Y de la validez de la norma y de la eficacia. Lo vemos así como lo señalaba Alexi, ¿no? Es una visión netamente positivista, ¿no? Tiene que ser la ley o la norma delineada de una manera autoritaria en la que los demás la deban obedecer, pero además debe de tener una eficacia, ¿no? Debe de cumplir el objetivo. Él señalaba que existe otra forma no positivista de ver al derecho, pero me llega la hegemonía en cuanto a la validez de la eficacia de la norma, pero también la hegemonía desde el sentido del que no nos damos cuenta, es decir, desde lo que no lo percibimos. El Estado es tan inteligente que nos dice, ok, yo creé esta norma porque quiero un orden social y esta norma es buena, o sea, nos hace creer que todas las normas que delinea el Estado, de una manera no coercible, o a veces sí, pero nos hace creer en nuestro imaginario que todo lo que hace él es por el beneficio de todos y nos hace creer que este derecho está bien. Esa es la hegemonía quizás a lo mejor de la que no nos damos cuenta, no la hegemonía coercitiva que nos dice, bueno, hiciste esto y el castigo es este. Esa forma de hegemonía que quizás no la percibimos, pero que nos dice, lo estoy haciendo por tu bien. ¿Qué nos puede decir de este tipo de hegemonía, profesora? ¿Es correcto o no es así, profesora? No se prendía mi audio. Pues volvemos a lo mismo. El derecho está plagado de ideología, de constructos sociales, culturales, y me llama mucho la atención lo que dice Eduardo, pero yo ahí sí te voy a contradecir, Eduardo, porque sí pueden persistir distintos tipos de normativas, lo acaba de decir el profesor, por ejemplo, el derecho indígena. En el derecho indígena se tiene su propia normatividad interna. No se puede comparar, igualar al derecho que tenemos nosotros, que podría ser para todos, ¿no? Y que aunque esté inmerso en el artículo 2 constitucional, en la realidad, ¿no? En este realismo que tenemos en el día a día, pues ellos tienen su propia normatividad, su propio ser, ¿no? Si lo podemos construir así, sus propias cosmovisiones del mundo, ¿no? Por eso también podemos verlo hasta en la materia ambiental, ¿no? En el derecho ambiental como una rama del derecho en el que explotamos recursos, pero también hay comunidades en las que se siguen explotando recursos y en otras en las que se tienen intenciones más totalitarias, en el sentido que el derecho podemos verlo así, o tendríamos que verlo así, o que el reto es ese, verlo como un todo, ¿no? Ya lo decía el profesor, algo holístico, y siempre les digo a mis alumnos, no lo veamos como un
tema de Sambors, ¿no? Del holístico, de que es metajurídico, ¿no? Del holos, que significa todo, conocimiento, ¿no? O sea, que seamos una parte integradora, que el derecho tendría, porque estoy hablando desde el poder ser, ¿no? O sea, pero en la realidad nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque como hay tantas necesidades sociales, hay tantas cosas por resolver que el derecho, cuando vemos que tiene no es eficaz, por decirlo así, o la norma no es eficaz, decimos es que el derecho para qué existe, ¿no? ¿Para qué existen las reglas? ¿Para qué existe esta parte coercitiva? Pues, ¿por qué? Porque nos da un orden, un equilibrio en la sociedad. Pero esta parte hegemónica, podría yo verla como algo subjetivo, porque las leyes, la normatividad tiene que estar ahí, ¿no? Tal vez sí lo positivista. Lo que tenemos que cambiar de percepción es la sociedad, cómo nosotros podemos participar en esta cultura jurídica de ir a votar, de decir, esto no me interesa o sí me interesa, pero eso que nos decía Freire, eso es ante pueblos muy despiertos, ¿no? Y aquí digo, podemos hablarlo así de manera abierta, pero el conocimiento es también poder. Entonces hay sociedades en las que decía también Galeano, América está destinada al fracaso. ¿Por qué? Porque va a haber muchísimos retrocesos, va a haber muchísimas necesidades que no vamos a poder estar a un nivel Suiza, ¿no? Y aparte porque la población no es lo mismo Suiza que un país entero. Entonces, por ejemplo, Oaxaca, ¿cuántos municipios se tienen en Oaxaca? Más de 500. Entonces, la mayoría tienen sistemas normativos indígenas. Y no es tanto que esté plagada la corrupción o no, sino que es una problemática de cómo vamos a poder decirles que tienen una constitución oaxaqueña donde se incorpora el medio ambiente, pero se les exige, más bien está todavía la explotación, ¿no? La tala. Entonces, yo lo vería o advertiría esta parte de la hegemonía como sí, todavía como una ideología, pero que tiene que tener un pueblo despierto para poder opinar, para poder saber, porque a veces el desconocimiento orilla eso a decir no me importa, no me importa quién me gobierne, mientras tengamos este sistema de becas y toda esta parte que nos da el Estado, está bien, pero desde mi punto de vista. Gracias, profesora. Justo hablaba de la ideología y voy a parafrasear al profesor Oscar Correas y decía él que el derecho es un discurso impregnado de ideología. Pero ¿de qué ideología estamos hablando? Y me viene a la mente lo que comentaba usted, mi buen Eduardo y el profesor Acuaite, de las personas que delineen al derecho. Si está impregnado de ideología y si el Estado es el que lo delinea, el que realiza este derecho como ese poder que tiene, ¿a qué intereses obedece esa ideología? ¿Intereses económicos? ¿Qué tipo de intereses? Es decir, quizás me estoy viendo a lo mejor de una manera marxista, pero quizás el derecho puede obedecer a la producción y reproducción de un modo de producción, es decir, un modo capitalista. Quizás esa sea una de las formas de ver por qué el derecho dice lo que dice. ¿Está bien o no, Eduardo? ¿Cómo ves tú? Pues bueno, mira, sin duda alguna tenemos que considerar que finalmente el derecho dice lo que dice porque sí, está construido desde una perspectiva y una ideología teórica de Occidente. Debemos retomar históricamente pues esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en 1789, cuando pues Francia logró su independencia. Estos valores liberales que establecieron en este documento tan importante para nuestra historia son los que han marcado y han delimitado nuestra construcción jurídica. Esto quiere decir que actualmente el derecho dice lo que dice porque desde hace muchísimo tiempo nos dijeron que el derecho es eso. Es decir, este derecho que nosotros tenemos actualmente no es propio, es ajeno. Y muchas veces, y actualmente existe ese problema jurídico contemporáneo de los derechos humanos que, como sabrás, estoy abordando, en donde
Finalmente la cultura occidental nos ha marcado un derecho humano que no obedece a la realidad cultural que nosotros tenemos en nuestra sociedad, y que finalmente es por ello que choca tanto esta ideología de esta cultura dominante, porque no se logra aplicar, no se logra integrar por completo a las realidades sociales que nosotros tenemos. Entonces la respuesta es contundente. Finalmente el derecho sí está construido sobre estos valores preponderantemente liberales, y que solo a través de la lucha se han conseguido preponderar valores sociales, como lo fue la Revolución Mexicana, donde finalmente pues nos trajeron estos derechos sociales en nuestra hermosa Constitución de 1917, ¿no? El derecho a la educación, al trabajo digno. Todos estos derechos han tenido que ser legitimados a través de una lucha, porque si no es a través de esta lucha, esta ideología dominante de valores liberales nos impone otra forma de ver el derecho y nos dice que así tiene que ser. Y bueno, era como comentábamos en una clase de la profesora Teresa, donde justamente discutíamos esta cuestión, ¿no? Sobre si era moralmente válido, a lo mejor, pues esta práctica, ¿no? De rentar un útero para que pudieras tener un hijo. Para mí esto pues transgredía fundamentalmente nuestros valores como cultura, porque yo decía en esta clase, bueno, es que cómo podemos preponderar valores liberales a valores del propio ser humano, ¿no? Es decir, cómo podemos anteponer estos valores que nos han dicho que así son a nuestras creencias, a nuestra forma de ser, a lo que nosotros consideramos como ser humano y a la expresión que nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo humano. ¿Cuánto? Gracias, Eduardo. Y bueno, muy acertada tu participación. Maestra Tere, creo que ya tiene que retirarse. Le agradezco mucho, la verdad, la posibilidad de haber estado aquí, de charlar. Quizás no, esperemos que no sea la última ocasión, que podamos contar con su presencia más adelante. Sé que fue un gran esfuerzo de su parte acudir a esta cita, y no me queda más que agradecerle que me haya permitido estar aquí, y le agradezco muchísimo, de verdad, maestra, mucho que haya podido estar con nosotros en esta ocasión. ¿Algo que agregar, maestra? Ay, pues yo me voy bien contenta. Digo, tengo que ir corriendo. Estoy aquí en Pachuca ya para Ciudad de México, pero en verdad aplaudo mucho tu ímpetu por ir más allá, ¿no? O sea, decir qué es el derecho, y ya también lo sabes y lo saben tus compañeros de grupo, para hacer esta dinámica más adelante para un artículo de investigación, como un recurso, por decirlo así, didáctico, ¿no? Que sale en las aulas, y ya el profesor Gerardo pues también me imagino lo sabe, ¿no? Por su experiencia con los alumnos, nos aportan ustedes más que nosotros. Y digo, esta parte de qué es el derecho y qué es lo que dice, a mí me encantaría abordarlo, claro, con sus participaciones, como ustedes, como alumnos y como futuros abogados, ¿no? Y pues, qué más que sea en una publicación, digo, ahorita lo estoy mecanizando así para tener el siguiente semestre, aunque ya ustedes ya vayan ya de salida, pero es importante, ¿no? Como una reflexión de todos. ¿Por qué? Porque eso se queda ahí materializado en un artículo, y es bonito también poder leerse a sí mismo y decir, mira, lo que pensaba en este momento es derecho. Pero bueno, muchas gracias a todos y bonita tarde. Gusto en estar con ustedes. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias. Y pues bueno, no sé si alguno de los que están hoy aquí con nosotros acompañándonos requiera o quiera hacer una pregunta ya para finalizar estas charlas. Estoy en espera, pero ok, Efren, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Antes que nada, una disculpa, no puedo abrir mi cámara porque tengo problemas ya con la cámara desde hace un par de tiempo. No te preocupes. Espero que no haya inconformidad. No, adelante, te escuchamos. Gracias. Yo estoy aquí que una compañera me pasó el link. La verdad desconocía que iba a hacer esa conferencia. Sin embargo, desde que me pude contactar con ustedes, estaban tratando el tema del derecho como tal en esta cuestión moral.
si me lo permiten, yo en el curso de integración a la UACM trabajé con un grupo de compañeros un tema referente a la licenciatura en Derecho y el tema se llamaba ¿a qué problemas éticos y morales podré enfrentarme durante el estudio a la licenciatura en Derecho? Y bueno, creo que aún no lo resolvemos como tal. Ya en este ciclo básico, pues cada quien se fue a otros grupos, pero esa pregunta aún continúa. Bueno, yo investigando un poco acerca de lo moral, pues dice que es una doctrina del obrar humano que pretende regular el comportamiento individual y colectivo en relación con el bien y el mal. Creo que esa es una base fundamental desde que se empiezan a fundamentar estos derechos humanos, ¿no? Como el libre albedrío, pero igual el no matarás, ¿no? Que va de la mano con una doctrina religiosa, si así me lo permiten, ¿no? Creo que el derecho no está tan lejano a esto y me da curiosidad que el compañero Eduardo nos esté mencionando que no hay como tal en la cultura del derecho, en esta doctrina, un artículo que sostenga pues un derecho como tal hacia la cultura. Sin embargo, creo que sí está entendido dentro de lo que es la Constitución que toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural, a beneficiarse de los avances científicos y a la protección de los derechos morales y materiales por las creaciones. Esto es una ley general de cultura y derechos culturales, lo que me da a entender de que esta misma doctrina pues nos da pues lo que es la fundamentación de lo moral. Si algo moral existe es en la cultura, sobre todo en la mexicana, ¿no? Que es la que nos está impulsando a estar al día, ¿no? Al día, tanto en lo político, en lo científico y en lo social. Independientemente de lo económico y de lo que involucre al prójimo. Creo que estos valores morales pues son la base fundamental. Entonces sí me dio como curiosidad saber a qué parte del que no esté dentro de lo que es el derecho, un como tal un derecho que así lo exija, de lo cultural, porque bueno, sí está entendido. Es que me hizo mucho ruido esta parte porque sin esta parte, perdón la redundancia, pero como que mis ideas se alocaron en ese momento. Digo, ¿en qué momento estamos entonces en lo moral dentro de lo que es la relación con el bien y el mal, si no está dentro de lo que es una constitución, esta cultura, ¿no? De ejercer los derechos culturales? O sea, esto ya me hace ruido de si nos van a beneficiar o a prohibir como tal esta cultura, porque entonces se pierde la humanidad en el ser. Es correcto. Justo nosotros advertíamos a la cultura, pero en un sentido lato, es decir, en un sentido general. La cultura como delineadora del discurso del derecho, es decir, no nos centrábamos tanto en las cuestiones que subyacen de la cultura, como es decir, programas culturales o diversos, ¿no? Creemos nosotros que la cultura como una generalidad, como algo de una sociedad, es decir, no es lo mismo la cultura mexicana que la cultura asiática, y en ese sentido, la cultura, como en sentido general, va a ser una de las determinantes que van a delinear la norma, como lo puede ser un modo de producción, como lo puede ser una correlación de fuerzas, como lo pueden ser diversos aspectos que van a delinear la norma. Creo yo que Eduardo, la profesora T y el profesor Eduardo Cuaite, advertimos al derecho con grandes influencias, dentro de ellas, influencias para delinear la norma, es decir, la cultura una de ellas, la correlación de fuerzas, el discurso. En cuanto a los derechos que subyacen para garantizar el derecho a la cultura, como bien dices, plasmados en el artículo 4, justo el derecho intenta, yo creo que no
no impregnarse a lo mejor de la moralidad y ser quizás a lo mejor como un derecho creado por el Estado, una cuestión válida porque la crea él y una cuestión eficaz porque se cumple, pero creo que la cultura sí impregna el derecho y creo que también el derecho como tal, ya como norma escrita, sí va a cuidar a la cultura como se plasma en el artículo 4 constitucional. Pero Eduardo, si gustas ampliar el comentario. Bueno, creo que el compañero se refería más bien como a que la cultura no está, por así decirlo, legitimada en una norma. Es decir, no existe alguna ley que nos diga qué es la cultura, ¿no? Sin embargo, las normas están construidas a partir de nuestra cultura. En ese sentido, pues, el compañero también mencionaba algo muy importante que era justamente que el derecho se construye, ¿no? Y que no es ajeno a la forma de ser de una sociedad. Entonces yo creo que quizás está un poco confundido el compañero, como nos decías, porque finalmente el derecho no nos dice qué es la cultura, pero sí se construye a partir de la cultura. Correcto. Profesora Cuaite, usted sabe que este tema lo llevo trabajando desde hace algún rato y hemos advertido y usted me ha ayudado, fue el que pues también me impulsó a seguir con este trabajo adelante. Yo considero que el derecho dice lo que dice bajo estos 4 ejes, ¿no? Porque es un constructo social, que es una correlación de fuerzas, es decir, que la misma constitución que hoy nos crea es una constitución social. Gracias. Pero que muchísimas gracias, Efraín, perdona, y que nace a raíz de esa lucha de entre campesinos, obreros para unos mejores derechos, ¿no? Ese es para mí entender la correlación de fuerzas por la cultura y en este momento y la moral, algo que yo no había advertido desde un principio. ¿Qué conclusión nos puede dar al respecto, profesor Acuaiti? Bueno, antes que concluir, tendría que decir, Adrián, que te adelantaste en la pregunta que le hiciste al compañero Jesús, porque cuando la profesora habló de ideología y tú bien le estabas preguntando a ella sobre cuáles eran los intereses que subyacen cuando el Estado nos dice que debemos de seguir una norma, yo inmediatamente me refería internamente al discurso, ¿no? En ver al derecho como un discurso eminentemente estatal, y pues ya la profesora tuvo a bien decirnos que el derecho también está cargado de ideología. Entonces, vamos a tratar, antes de concluir, para tratar de responder a tu pregunta de qué intereses existen, yo sí veo que existe un interés económico, sobre todo en las normas que tenemos de recién creación, digamos. O sea, hace poco hablabas de la Constitución y me parece que también Jesús habló de la Constitución, de nuestra Constitución vigente, que se promulgó en el 1917 y que es producto de una lucha armada, que trata de reivindicar algunos intereses de determinados grupos, pero habría que ver qué tanto de esa Constitución del 17 persiste hasta el momento, ¿no? O sea, tendríamos que ver en términos de Montesquieu, ¿no? El espíritu de la ley, qué tanto de ese espíritu, de esa esencia de la Constitución del 17 todavía pervive hasta el momento. Porque obviamente en este centenario, en estos más de 100 años que tiene nuestra Constitución, pues han habido reformas que le han quitado ese perfil social que tenía en su momento, ¿no? Entonces, incluso vamos a hablar, ¿no? En términos de política, gobiernos anteriores han mencionado que ya se trataba no de una constitución social, sino de una constitución neoliberal. Y eso muy enfocado con la tesis de
Jaime Cárdenas en el sentido de que el Estado, o estábamos viviendo en un Estado neoliberal, ¿no? En el cual, como bien lo menciona Edith en el chat, pues el derecho no solo responde a intereses internos de cada uno de los estados, sino también responde a intereses internacionales, ¿no? Las grandes transnacionales tratan de imponer de su soft law, ¿no? Un derecho suave, un derecho que no invada su esfera de intereses. Y vemos cómo, por ejemplo, cuando se pacta, cuando se discute un nuevo tratado de comercio con América del Norte, pues vemos cómo ahí no solamente están los estados discutiendo, y en la anterior discusión se habló mucho del cuarto de al lado. En el cuarto de al lado están todos los empresarios que tienen intereses en determinado ramo, es decir, autotransportes, determinados productos agrícolas que son objeto de importaciones o exportaciones en este pequeño bloque comercial que es América del Norte, y están ahí cuidando sus intereses. No están ahí cuidando los intereses de la soberanía nacional, están cuidando meramente sus intereses, porque depende, y voy ahorita a hacer alusión a lo que decía la profesora, ¿no? El texto es muy importante, y una palabra en un contenido normativo puede cambiar las consecuencias de esta norma. Entonces ahí están al lado, por eso les decía, el cuarto de al lado. Entonces yo pienso que el derecho actual responde meramente a intereses económicos. Yo también ahí les haría una invitación a todas las personas que están en esta sala a dejar de pensar el derecho desde el punto de vista que nos han enseñado tal vez en aula desde Kelsen, ¿no? Esta teoría pura del derecho, el derecho no debe de estar imbuido ni de economía, ni de política, etcétera, etcétera. No, en el derecho está imbuido, ¿no? Tan es así que el derecho constitucional se le menciona como el derecho político por excelencia. Pues, y nos vamos a la definición de política, ¿no? Pero bueno, esa es como traté de esbozar una respuesta a la pregunta que hacías previamente. Y por otro lado, me pedías elaborar una especie de conclusión para efecto del tema. Sí, tienes razón, yo desde hace ya que serán unos 6 semestres, ¿no? Que me planteaste este tema, me pareció muy interesante como la forma como lo abordaste. Sobre todo me pareció que hiciste un trabajo que ameritaba no solamente un conocimiento que tenías en ese momento. No sé si me estoy dando a entender, es decir, parecía un trabajo de una mayor profundidad y de un nivel de ya los últimos semestres, y si no es que de posgrado. Porque justo tocas a autores no solamente del derecho, y esa es como una de las grandes aportaciones que haces. Te vas a la ciencia política, te vas a la filosofía política y rescatas estos conceptos que son el de hegemonía, el de correlación de fuerzas. Obviamente ves el concepto de ideología desde el texto de Óscar Correas y tratas entonces desde estos 3 vectores, permíteme que te lo diga en estos términos, tratar de darle la respuesta a qué es lo que dice el derecho. Ahora, yo te decía en ese momento, la moral sí importa, ¿no? O sea, creo yo que aquí es donde les decía, hay que tratar de abandonar, y más que una conclusión, más bien es una invitación, a tratar de abandonar la idea de que el derecho lo vamos a ver desde un punto de vista eminentemente positivista. Porque el problema de verlo desde este punto es que no todo el derecho es justo. Y ustedes me van a decir así de, no, tenemos normas que han sido vigentes, que han sido válidas, que han sido positivas en un momento determinado y que han atentado contra, o más bien, que han permitido una segregación racial. Tal vez en nuestro país no, pero en otros países, en otros lados, sí los ha habido. Y entonces eso nos dice que el derecho debe de estar imbuido de la moral, debe de perseguir esos fines de los cuales nos hablaba Jesús, ¿no? Porque al final, yo les decía, si se trata de un constructo social, pues el autor es el ser humano y el ser humano es falible, no es perfecto.
por ende el producto de este ser humano también puede ser falible, y lo hemos visto, ¿no? O sea, hay ejemplos en la historia jurídica de todo el mundo en donde hemos visto normas jurídicas válidas, eficaces, pero que no son justas. Y desde este punto, entonces, ¿a dónde acudimos? Pues entonces acudimos a la moral. Acudimos a esos principios básicos que nos decía Jesús Eduardo, y aquí yo quiero reiterar lo que mencionaba uno de mis profesores en el posgrado, José Ramón Narváez, que decía, hay que ver al derecho de una manera muy simple, y también como lo decía la profesora Tere, ¿no? Desde un punto de vista holístico, y irnos a lo más sencillo, a lo más básico. ¿Cuál sería una norma básica que pudiera darnos orden, que pudiera darnos paz, que pudiera traernos una idea de equidad en una sociedad? La básica de decir, yo no hago lo que no quiero que me hagan, o yo voy a hacer lo que quiero que me hagan. Esas dos normas básicamente son las que diseñan todo un sistema normativo. Y ahí no vemos, no vemos toda esta parte de la dogmática jurídica, los grandes estudios. Vemos la moral, vemos principios, vemos valores. Entonces yo creo que una de las cuestiones que justo, y aquí voy a tratar de cerrar con esto, una de las cuestiones que justo creo yo que a veces se olvidan las y los estudiantes es eso. Entran en los primeros semestres con una idea de justicia, y por alguna razón, y creo yo que somos responsables los profesores de esto, la idea va cambiando en el paso del tiempo de la formación profesional, hasta llegar a un punto en el cual lo que dice el derecho es eso y no puede cambiar. Es una actitud más como de ceguera, no sé en qué momento, no sé si es el sistema, no sé si es cuando entran a trabajar, cuando comienzan a ver justo los beneficios de ese sistema que no está bien construido. Y pues yo más bien quisiera que la idea es que cambiara su forma de ver al derecho hacia una visión un poco más abierta, ¿no? Como decía la profesora, entender que existe el derecho indígena, distintos sistemas normativos ahí, que sí se han positivizado, se han constitucionalizado, pero que existen otros, ¿no? El ejemplo más claro es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que incluso tiene formas de organización territorial, social, tiene un propio derecho, tiene una propia policía, o sea, tiene todo, digamos, es un estado dentro del Estado mexicano. Pero por eso no los vamos a reconocer, o más bien, desde un punto de vista muy positivo, vamos a decir que son unos rebeldes y entonces hay que ir y hay que bombardearlos y hay que atacarlos. Pues yo creo que no. El punto está justo en tratar de encontrar un equilibrio entre una visión positivista, obviamente el reconocimiento del Estado, de las normas, pero también tratar de encontrar en esas normas un contenido que esté enfocado hacia la justicia, hacia la equidad, hacia la moral, ¿no? Porque obviamente ni existe derecho estatal, como les mencionaba, que no es justo o que no ha sido justo. Y lo más conveniente sería encontrar un equilibrio entre el derecho y la justicia como valor fundamental de esta disciplina, ¿no? Yo creo que con eso podría concluir mi participación. Qué amable, profesora Paiti. Y pues justo advertimos a Hans Kelsen como la epítome del positivismo, ¿no? Pero además, justo él advertía lo siguiente, y sí es cierto, a lo mejor en el transcurso de la carrera nos vamos como que haciendo para un lado más en cuanto al positivismo, a la ley, dejamos de advertir al derecho como que también se puede impregnar de diversas disciplinas como la moral, como la antropología, que lejos de contaminarlo, como él decía, lo nutren al derecho, y solamente con esa posibilidad podemos acceder quizás a un
a un derecho más justo. Pero también Kelsen advertía en uno de sus tratados, investigaciones, no recuerdo, en donde hablaba sobre la justicia. Y decía que la justicia es una cuestión aspiracional, pero no necesaria en un cuerpo normativo. Pero también decía que la justicia puede, no es sinónimo de derecho. Pero si justo Hans Kelsen advertía que la justicia es aspiracional, pues bueno, pues aspiremos a ella, ¿no? Y pues, profesora Cuaite, la verdad fue un gusto, un placer que haya podido acudir allá a esta charla de derecho. Espero que no sea la última y que de aquí hagamos demasiadas, porque la verdad es un placer escucharlo y le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación. Al contrario, Adrián, muchas gracias por la invitación, y a todas y a todos muchas gracias por su atención a estas participaciones. Les decía desde el inicio, veo muchas caras conocidas: Marco Antonio, un saludo, Ignacio, Edith, Efren, Fabiola. Siempre es un placer encontrarlos, y sobre todo tratemos de fortalecer a la comunidad guasemita de derecho y tratar de hacer proyectos que justo nos pongan al nivel de otras universidades. Tenemos el nivel académico, yo se los digo, ustedes tienen el nivel académico de cualquier otra universidad. Tal vez lo único que falte es un poco de organización para tratar de llevar a cabo este tipo de actividades. Y qué bueno que ustedes están lanzando en esto, ¿no? Ahora nada más pásenle la voz, pásenle la estafeta, porque ustedes ya van de salida, ¿no? Espero que muy pronto egresen, no porque no los quiera ver, sino porque obviamente es parte de su éxito profesional, pero pásenle la voz, pásenle la estafeta a las generaciones que vienen, para que esto no se vaya a perder nada más como un intento, sino para que más bien sea un proyecto intergeneracional de la UACM, ¿no? Y muchas felicidades, y yo encantado de participar las veces que me invitan. Muchas gracias, profesor. Mi buen Eduardo, ¿con qué deseas concluir, Eduardo? Bueno, más que nada agradeciéndote, amigo. La verdad es que igual me gustó mucho estar en esta mesa de diálogo con los maestros. Es muy interesante pues también escuchar estas otras perspectivas. Y que bueno, a manera de conclusión de este tema, pues creo que esta pregunta que tú nos haces hoy, ¿por qué el derecho dice lo que dice? Creo que es un problema jurídico contemporáneo en el cual nuestros compañeros pues pueden innovar, ¿no? Pueden estudiar finalmente todos los aspectos que aquí abordamos, porque actualmente es así, ¿no? Esta hegemonía de, como yo advertía, de la ciencia del derecho, pues está transgrediendo muchas ideologías, está transgrediendo nuestra propia cultura incluso. Entonces creo que es necesario estudiar esta clase de transgresión hegemónica del derecho normativo para ver de qué manera, pues, nuestro derecho puede ser siempre mejor, ¿no? Me gustó esta parte que tú decías de Kelsen, que nos decía que la justicia es aspiracional únicamente, y bueno, me recuerdo que el compañero Efren nos hacía una pregunta, ¿no? De cuáles son los conflictos éticos y morales que me puedo enfrentar en el estudio de esta licenciatura, y pues creo que el principal es darse cuenta que en el derecho no hay una justicia, por así decirlo, fáctica, sino únicamente una justicia relativa, en donde al derecho únicamente le importa la verdad que puede ser probada, ¿no? Y en este sentido, pues creo que podemos cambiar eso para que se dejen de transgredir este tipo de cultura como la nuestra. Gracias. Correcto, Eduardo. Gracias, Efren. Pues Eduardo, la verdad fue un placer tenerte aquí en esta primera charla de Derecho, y espero que me puedas acompañar en las siguientes. La misma invitación para el profesor Acuaite, y a todos y a cada uno de los hoy presentes les agradezco hoy haber estado con nosotros, y no me queda más que despedirme y desearles que tengan un excelente día, y pues que todos ustedes concluyan con éxito su carrera. Gracias a todos por haber estado hoy con nosotros, y fue un gusto, un placer. Me despido. Muchísimas gracias a todos.
Gracias, Ignacio. Gracias, Eduardo, Efren, Fabiola, Zoe, muchísimas gracias por todo tu apoyo, Marco, todos, muchísimas gracias. Esperemos que nos podamos ver pronto. Muchísimas gracias a todos. Bye. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.